El título es La ley del Espíritu de la vida en Cristo. Es de Romanos 8, justamente, que es lo que vamos a estar leyendo. Si tienen sus Biblias, por ahí pueden seguirme mucho mejor. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado, o te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, acá justamente dice la ley del Espíritu, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y la ley de la vida en unión con Cristo. O sea, en la Biblia, muchas veces cuando dice uno está en Cristo, cuando estamos leyendo a Pablo o a Juan y escuchamos esa frase, está en Cristo, a veces uno se pregunta, ¿qué significa en Cristo? Bueno, en el griego significa en unión con, porque en significa relación. Entonces, si una persona está en Cristo, entonces tiene una relación con Cristo. Entonces, es así, es lo que significa en el idioma original. Entonces, quería que pensáramos en esto justamente porque es una ley del Espíritu de la vida en unión con Cristo. En Cristo sería la próxima diapositiva. No tengo aparatito, así que no sé si hace falta el aparatito. Bueno, porque no son tantas. Si quieren adelantar al siguiente. Entonces, ¿qué sería esa relación con Cristo? Muchas gracias. Bueno, ahí estaba. Cuando pensamos en una relación con Cristo, no es como decir que tengo relación como tengo con un amigo o con si tienen hijos, con tu hija, por ejemplo. Es la relación de Jesús como Señor. Y por eso es una relación muy particular. Y Pablo en la carta a los Romanos habla mucho de la relación con Jesús como nuestro Señor. Y yo me acuerdo cuando empecé a pensar en Jesús como mi Señor, como cambió realmente mi fe bastante, como era mucho más concreto. Y si uno lee en Romanos, por ejemplo, capítulo 6, Jesús, nuestro Señor, somos siervos de Jesús. Entonces, la relación con Cristo es de Señor y siervo, o Señor y seguidor, Señor y discípulo. En capítulo 7 va a poner el ejemplo de una persona cuando se hace cristiano, es como si se casara con Jesús. Es como si tuvieran un pacto tan fuerte como si fuera un matrimonio. Entonces, ahí está la idea de Jesús como mi Señor, como mi cónyuge, en ese caso. Más adelante, Jesús como Señor va a ser hermano mayor. A veces como Señor somos coherederos con Jesús. Así que fíjense en cuántos matices tiene la idea de Jesús como nuestro Señor. A veces es un Señor a quien obedecemos, siempre es un Señor a quien obedecemos, porque Romanos comienza y termina con una idea muy importante que Pablo está anunciando: la obediencia de la fe. La obediencia de la fe para los gentiles. Entonces, cuando uno piensa, ¿por qué habla de la obediencia de la fe? La fe no es solamente creer que Jesús es Señor, solamente, o ¿por qué implica obediencia? Si sabemos que Jesús es nuestro Señor, la palabra Señor en sí encierra la idea de obedecerle. Entonces, la obediencia de la fe, si llegamos a creer en Jesús, que venció la muerte, que murió por nosotros, que resucitó, que vive. Entonces, la idea de que sea nuestro Señor significa obedecerlo. Entonces, eso vamos a estar hablando de eso también. Bueno, vamos a hablar de... yo tengo esto. Ahí está. Este es un pasaje que se leyeron y traté de hacer una relación entre los pasajes con colores.
El primero, he conocido, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, eso Mateo 6, cuando Jesús enseña, no se preocupen por lo que van a comer o vestirse, sino busquen el reino de Dios y su justicia. Pero no está tan claro tal vez lo que es el reino de Dios y su justicia. En Romanos dice el Evangelio, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces Jesús dice que busquemos el reino de Dios. Y en Romanos, Pablo dice que el Evangelio dice, busquemos el reino de Dios y la justicia. Jesús dice, buscar la justicia de Dios. En Romanos, Pablo muestra cómo Dios en el Evangelio revela qué es la justicia de Dios. Entonces, que es por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, en Romanos empezamos a ver la idea de cómo la justicia de Dios se relaciona con la fe. Entonces, ¿qué va a decir Romanos con respecto a eso? Va a decir que todos necesitamos de la salvación, que todos somos pecadores, estamos lejos de la gracia de Dios, porque todos los seres humanos pecamos. Entonces, lo que hace Dios es que Jesús viene como ser humano, lleva una vida perfecta, pero muere en la cruz por nuestros pecados y resucita. Romanos muestra que la justicia de Dios es muy estricta, que el pecado produce la muerte. También muestra que la justicia de Dios está llena de amor, que con el amor de Dios Jesús muere en la cruz y resucita. Entonces, la fe significa, primeramente, que creemos eso. Creemos que solamente Dios puede darnos la liberación de lo que sería la condenación. Por eso en Romanos 8, lo que vamos a estar leyendo, dice, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, vamos a estar hablando de esa justicia. También el justo por la fe vivirá. Entonces, quería pensar un poco en qué significa el justo por la fe vivirá. A veces uno cree que el justo por la fe, o sea, el que es hecho justo por la fe en Dios, vivirá significa tendrá vida eterna. Y es así. Se recibe la salvación. Pero también la idea de que uno es justo por la fe significa que va a vivir de una forma diferente. Va a vivir conforme a su fe. Y, por ejemplo, si yo creo, si tengo fe en que Cristo murió por mí, que resucitó para dar otra vida, si tengo fe en que cuando yo me bauticé, estaba enterrado con Jesús y resucitado con Jesús en el bautismo, si tengo fe que empecé a vivir con Jesús en ese momento, entonces voy a vivir por esa fe. Así esa fe va a decir cómo vivo. Me voy a llevar una vida otra vez en relación con Jesús como Señor. ¿Y cómo llega la fe? El próximo pasaje. La fe tiene como resultado de oír el mensaje se oye, es la palabra de Cristo. Algunos por ahí más conocido, lo que se oye es la palabra de Dios. Pero si uno se lee en los antiguos manuscritos, es más común que digan el mensaje de Cristo. Ahora, ¿qué importancia tiene si es palabra de Cristo o palabra de Dios? El hecho de que sea el mensaje de Cristo significa que creo en lo que Jesús hizo por mí, creo en todo el hecho de Jesús.
Creo en el hecho de que vino al mundo, que nació como ser humano, vivió una vida perfecta, murió por mis pecados, resucitó para vivir eternamente. Eso es el mensaje de Cristo. Eso es lo que produce la fe que va a llevarme a ser justificado. Entonces, toda la Biblia es la palabra de Dios. Y toda la Biblia de esta forma nos apunta a Cristo. Pero cuando estamos leyendo Romanos, estamos pensando en ese mensaje de fe acerca de quién es Jesús. Y el último que quería compartir es, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Otra vez la idea del reino de Dios y la justicia. Ahora, ¿cuál es el contexto acá en Romanos 14? Vamos a estar hablando de eso. Pero es importante, yo creo, entender que el reino de Dios incluye paz y alegría. Ahora, ¿por qué menciona esto, Romanos 14? Romanos 14 está hablando de la vida en comunidad de los cristianos. Había en Roma cristianos con distintas opiniones. Por ejemplo, algunos pensaban que no podían comer carne, otros que no podían tomar vino, o sea, tenían ideas con respecto a ciertas ideas que podemos pensar que son superficiales, pero si alguna vez han estado en una comunidad cristiana, saben que a veces los puntos superficiales crean conflictos. Entonces, lo que Pablo va a decir en Romanos 14 es más importante que vos tengas amor por tu hermano, que lo trates con tolerancia, que pienses en lo que es bien para él, que es más importante si comen o no comen algo, si beben o no beben vino, por ejemplo. O también en la iglesia de Roma había algunos cristianos que eran de ascendencia judía, entonces seguían observando el sábado. Los demás se reunían, o sea, todos se reunían los días domingos, pero algunos observaban también el sábado. Entonces, esas cosas por ahí distraían en la relación entre los cristianos. Entonces, empezamos a pensar, es importante que vengan los sábados, o no, es importante que coman carne, o no, es importante. Entonces, lo que él va a decir, si la persona observa el sábado, lo hace en honor del Señor, lo está haciendo para Jesús. Y eso es lo que debe pasar. Si la persona está tomando o no vino en agradecimiento cuando come, no comida, no para emborracharse, obviamente, pero toma con comida, está agradecido, lo hace porque está agradecido a Dios. Entonces, hay que ver por qué la persona tiene ciertas actitudes. Entonces, él va a decir en esta conclusión que el reino de Dios, el buscar lo que Dios quiere, lo que es importante para Dios, no consiste en cosas triviales, consiste en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, lo que quería ver hoy es un poco justamente la idea de estas cualidades en unión con el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Aparece antes en Romanos. Si vamos a estar leyendo en Romanos 5, esta parte sí tengo después para necesitar tener una Biblia. Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez, hay que recordar siempre cuando leemos Romanos la frase principio, el justo por la fe vivirá. El que justificado por la fe vivirá. Entonces vive en paz con Dios. Vive en paz con Dios cuando es justificado por la fe. Entonces, eso es algo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la relación con Jesús como Señor.
por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice en otra versión, esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Lo que estoy viendo acá es la idea de la relación otra vez entre justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, eso ya es desde el principio en Romanos, que uno sabe que si tengo una relación con Jesús, como mi Señor, estoy en paz con Dios. Y estoy en paz con Dios significa que voy a poder tener parte en su gloria. Entonces me alegro en eso. Y no solo esto, dice en el 3, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado, el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Uno escucha acerca de alegrarse o gloriarse en las tribulaciones y no suena como algo muy atractivo, por lo menos para mí. Pero uno empieza a pensar, si yo recibí el Espíritu de Dios en mi vida cuando me bauticé, si estoy viviendo con Jesús como mi Señor, entonces el Espíritu de Cristo en mi vida me ayuda a enfrentar el día a día de otra forma. Me ayuda a estar esperanzado en medio de los problemas. Entonces, vivir así tiene como un efecto dominó. Produce paciencia, carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza que tiene que ver con el futuro y el presente no los desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, quiero que nos pongamos a pensar en qué significa esta frase, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros nos enteramos del Evangelio, escuchamos de Jesús, llegamos a creer que murió y creemos que resucitó, entonces empezamos a preguntar por qué. Yo me acuerdo cuando era mucho más joven, llegué a creer en la resurrección de Cristo como un hecho histórico. Entonces, pero como ese hecho histórico que resucitó, pasó tiempo hasta que me tuve que pensar, pero ¿por qué fue necesario eso? ¿Por qué fue necesario que muriera Jesús en la cruz? ¿Por qué fue necesario que resucitara Jesús? Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla al corazón con el Evangelio y empezamos a creer y entendemos que no había otra opción. Los pecados nos alejan de Dios. Solamente en la cruz de Cristo pueden ser borrados. Solamente con la resurrección de Cristo pueden empezar otra vida con esperanza, con paciencia. Eso es cuando el amor de Dios es derramado en el corazón. O sea, empezamos a creer en el Evangelio. Es algo que es firme, que nos hace tener esperanza, una esperanza que no nos tambalea. Esto, que estamos viendo del Espíritu Santo, convence al mundo del pecado, la justicia, el juicio, en Juan 16:8. O sea, el Espíritu Santo tiene dos obras. Una obra es la de convencer al mundo.
Eso es lo que sucede cuando escuchamos el Evangelio, escuchamos el mensaje de Cristo. La fe viene por oír, leímos antes, ¿no? Y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Cuando escuchamos el mensaje de Cristo, escuchamos acerca de la cruz, escuchamos acerca de la resurrección, cuando escuchamos que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, cuando nos impacta ese mensaje, es cuando el Espíritu Santo nos está convenciendo, nos convence. Nos convence de tres cosas: del pecado, la justicia y el juicio, que justamente son los elementos del Evangelio. Nos convence que somos pecadores. Nos convence que hay una justicia de Dios que se logra en la cruz de Cristo y su resurrección. Y nos convence de que hay un juicio final. Son los puntos importantes del Evangelio, y el Espíritu Santo tiene esa obra de convencernos. Vemos eso por primera vez en Hechos 2, 38, 39, cuando por primera vez un apóstol anuncia el Evangelio en Jerusalén el día de Pentecostés. Y dice, cuando había anunciado el Evangelio, que habían crucificado al Mesías, que Dios había resucitado, entonces el Espíritu Santo estaba obrando ese día en Pentecostés y convenció a 3,000 personas. Cuando preguntaron qué debemos hacer, habían rechazado al Mesías, se dieron cuenta que eran pecadores. La respuesta era: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para todos como el Señor nuestro Jesús, nuestro Dios, llame. La prédica es la forma que Dios usa para llamar. Él llama a las personas cuando escuchan el Evangelio. Es el Evangelio que el Espíritu Santo usa para convencernos. Entonces, eso es la forma en que el Espíritu Santo obra para llevarnos a bautismos, para llevarnos al arrepentimiento. En ese momento, además de convencernos, Él llega a ser un don para nosotros. Es un don que nos va a guiar como hijos. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que es el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos damos cuenta de lo importante que es Él para guiarnos. En Romanos 8, ahí vamos a estar leyendo Romanos 8, por favor, si tienen Biblias. Voy a estar leyendo esto. Romanos 8, 12. Hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahora, estamos volviendo a la idea de lo que vimos al principio, la ley del espíritu de vida, el liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué significa la ley del espíritu de vida? Significa que como tengo el espíritu de hijo de Dios en mi vida, que recibo al bautizarme, tengo derecho de llamar a Dios Abba, Padre. Puedo clamar como Jesús clamó en Getsemaní:
La idea de llamar a Dios Padre, Abba, aparece solamente 3 veces en la Biblia, 2 veces en Pablo. La otra vez es en Marcos 14. En Marcos 14, cuando Jesús estaba en Getsemaní, dice que estaba con mucho miedo, estaba con angustia y sabía que enfrentaba la muerte. Entonces, ahí es donde llamó Dios Abba, Padre. Entonces, nosotros, al bautizarnos, recibimos el don del Espíritu Santo y tenemos el derecho, en la relación que tenemos con Dios a través de Jesús, tenemos el derecho de llamar a Dios Padre, clamarlo. Entonces, cuando acá dice que si con el Espíritu damos muerte a las malas obras de la carne, viviremos, esto es parte del justo por la fe vivirá. Vivirá por fe cuando sabe, yo, gracias a Dios, gracias a arrepentirme, entregarme, soy hijo de Dios. Así como Jesús clamó y pudo vencer la muerte, nosotros también podemos clamar con el Espíritu Santo y podemos dar muerte a las malas obras de la carne. Podemos vencer nuestra parte carnal a través de la oración, el clamor. Fíjense lo que dice acá. Si dan muerte a las obras de la carne, vivirán. Y la promesa en Romanos es, el justo por la fe vivirá. No solamente significa que tiene vida eterna, que vivirá para siempre, pero también que vivirá en unión con Dios, unión con el Espíritu Santo, que pueda clamar por esa relación que tiene con Jesús a través del Espíritu Santo, esa relación que tiene con Dios como hijo. Parte de esa relación es, acá dice, coheredero con Cristo. Así como Jesús reina en el cielo, nosotros tenemos la herencia en el cielo como parte de nuestra vida, nuestra promesa. También dice que sufrimos con Él. Eso es parte de nuestra relación. Sufrir con Cristo, bueno, no estoy clavado en la cruz, no estoy sufriendo en ese sentido, pero sí cargar con mi cruz cada día significa obedecer a Dios, y para obedecer a Dios, no importa las consecuencias, necesito clamar, necesito llamar a Dios como Padre, sabiendo que el Espíritu Santo va a darme la fuerza para seguir, la fuerza para vencer. Entonces, voy a seguir leyendo ahora en Romanos 8. Espero que estén captando lo que significa la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley de la muerte y el pecado. ¿Por qué? Porque me ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a vencer mis propios errores. Si tienen, por favor, Biblias, estoy leyendo ahora en Romanos 8, en la parte que sigue. A ver. ¿Ya lo vimos? Esos son 3 pasajes donde se habla de Abba en la Biblia, re importantes. En Romanos 3, 26, 28, dice que todos somos hijos de Dios por la fe, porque los que nos hemos bautizado nos hemos revestido de Cristo. Entonces, a bautizarnos, llegamos a ser hijos de Dios. Nos revestimos de Cristo. En Gálatas 4, Dios manda su Espíritu a nuestro corazón para clamar Abba Padre. Entonces, es justamente el Espíritu Santo que recibimos a bautizarnos que nos da la posibilidad de clamar a Dios en medio de la aflicción, clamar a Dios en nuestro caminar con Jesús como Señor. Dijimos que la relación de Jesús como Señor es una relación de Él es Señor, nosotros seguidores, discípulos. Entonces, Él que nos da la posibilidad de estar en contacto con Jesús como Señor y seguirle es el Espíritu Santo, pero tenemos que estar clamando permanentemente que nos ayude. Creo que a veces no nos damos cuenta de esto lo suficiente. Bueno, voy a seguir leyendo en Romanos 8. 8:18. Considero que nada se compara a los sufrimientos actuales
con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Cuando dice que la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios, significa que está esperando la nueva creación. O sea, nosotros, gracias a Dios, gracias a la salvación, el perdón de Dios, ya somos hijos de Dios. Pero si uno lee, por ejemplo, al final de la Biblia, en Apocalipsis, cuando está la nueva creación, Dios dice, el que vence, ese será mi hijo, y yo seré su padre. O sea, tenemos una relación a través del Espíritu Santo ahora como hijos. Por eso es tan importante entregarse, arrepentirse, entregarse, bautizarse, empezar esa relación, poder confiar en Dios, clamar a Dios y saber que tengo relación de hijo ahora. Pero se está esperando la revelación de los hijos de Dios. O sea, cuando sea una cosa evidente, la resurrección final, el cuerpo nuevo. La creación está esperando esa nueva creación. 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo a ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras acordamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Cuando dice la creación gime a una como si tuviera dolores de parto, es la idea de que está esperando que la nueva creación se dé a luz. Es como la creación en que vivimos, el universo, sufre. Está esperando que llegue la nueva creación. Y no solamente ella, sino también nosotros queremos las primicias del Espíritu. Ahora, yo me doy cuenta que acá en Argentina no se entiende la palabra primicias. Para mí, la primicia, fuera de la Biblia, es una noticia. ¿No es cierto? Pero en la Biblia, primicia significa los primeros frutos. Entonces, el Espíritu Santo es el primer fruto que el cristiano recibe. Es lo que tenemos ahora. Es re importante porque nos guía en esta creación, nos guía en este mundo. Entonces, nosotros gemimos, ya hablamos de la idea del sufrimiento cristiano, querer obedecer a Jesús como Señor cuando es difícil. Nosotros también gemimos igual que el mundo en que vivimos. Y estamos guardando nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. O sea, estamos esperando la resurrección final. Estamos esperando el momento en que nuestro cuerpo va a resucitar, es un cuerpo glorioso. Entonces ya se habló a principio de Romanos 8 de la liberación que tenemos del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, de la ley del pecado, la muerte. En la vida en Cristo tenemos libertad de la ley de este mundo, que es la ley del pecado, la muerte. Tenemos libertad, pero nuestro cuerpo todavía no tiene esa libertad, tienen que ser resucitados. Estamos esperando que ese momento llegue. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en espera mostramos nuestra constancia. O sea, la esperanza que tenemos es la vida eterna, la resurrección final, el cuerpo nuevo, estar con Jesús sin sufrimiento ahora. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. O sea, otra vez lo que hace el Espíritu Santo ahora, cómo nos guía. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme
a la voluntad de Dios. Entonces, ahora en este mundo en que vivimos, que estamos esperando la resurrección final, lo que tenemos es la intervención del Espíritu Santo por nosotros. A veces no sabemos exactamente qué pedir en oración. Y uno de los grandes aspectos del don del Espíritu Santo es que cuando no sabemos exactamente cómo pedir algo, a veces yo termino diciendo, bueno, vos me entendés. Así que me entiende porque volqué lo que sentía a Dios. Entonces vamos a ver que esa intervención actual del Espíritu Santo no es lo único que tenemos. Entonces Romanos 8 termina diciendo, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Vamos a pensar un momento en ese llamamiento de Dios. La promesa para todos que el Señor quiere llamar es, si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos, recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, ese llamamiento que recibimos también nos promete una glorificación. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Quería detenerme un segundo a pensar en esto. Jesús intercede por nosotros a la derecha de Dios. Es la misma palabra que encontramos con el Espíritu Santo que intercede por nosotros cuando oramos. O sea, esa intercesión, sucede a dos niveles simultáneamente. Uno es cuando estamos orando y no sabemos expresarnos por nuestra torpeza de palabras o porque la situación nos supera. El Espíritu Santo que conoce, o sea, intercede por nosotros con palabras que no se pueden decir. Después, al mismo tiempo, Cristo está intercediendo por nosotros. Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Es la conclusión. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está Cristo. Por tu causa siempre nos lleva a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Termina siempre ahí, termina esta parte importante, Romanos. Jesús es nuestro Señor. El justo por la fe vivirá sabiendo que Jesús es su Señor. Y como su Señor, nada nos puede separar de Dios. Espero que esto nos ayude para pensar que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado de la muerte. Que el Señor nos ayude a siempre mirar a Jesús como Señor y confiar en Él para estar victoriosos. Que Dios los bendiga.